Gracias por estar en este seminario de ABB de IS 61850. Este webinar es presentado a ustedes gracias a Reliant. ABB se complace en ofrecerles la información técnica relativa a los relés de protección. El material incluido no pretende ser una presentación completa de todas las posibles soluciones a los problemas relacionados con este tema. El contenido es genérico y puede no ser aplicable a las circunstancias sobre equipo en cualquier instalación específica. Al participar en este webinar de ABB, Escuela de Relés de Protección, usted acepta que ABB está proporcionando esta información para usted en una base informativa solamente, y ABB no ofrece garantías en cuanto a la eficacia o a la utilidad comercial de la información para cualquier aplicación o propósito específico. ABB no se hace responsable por cualquier acción tomada en relación con la información contenida en este documento. Consultores y representantes de servicio de ABB están disponibles para estudiar las operaciones concretas y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad, eficiencia y rentabilidad. Pónganse en contacto con un representante de ventas de ABB para mayor información. Este seminario será presentado por David González. David se graduó de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, como ingeniero eléctrico y recibió el grado de magíster en sistemas de potencia de la misma universidad. Inició su carrera profesional en la empresa de energía eléctrica de la ciudad de Bogotá como ingeniero de control y protecciones, encargado de la coordinación de protecciones del sistema de potencia de la empresa. Hace 30 años inició sus actividades en ASEA, ahora ABB, como ingeniero de diseño de tableros de protecciones, jefe del departamento de diseño y gerente de ingeniería y proyectos de distribución y servicios. Se trasladó a los Estados Unidos a ABB Power T&D, hoy ABB Inc., como gerente técnico regional para Latinoamérica, y actualmente es el gerente regional de ventas para la misma región, encargado de la promoción de las protecciones de ABB, versión ANSI, en varios de los mercados mundiales, y todas las protecciones de ABB para México, Centroamérica y el Caribe. En la parte derecha de su ventana, usted verá las opciones del chat. Cualquier pregunta, por favor, no duden en escribirla, y nosotros encantados estaremos de poder ayudarles con sus respuestas. Debido a razones de tiempo, a lo mejor no seremos capaces de responder todas ellas, pero a través del correo electrónico trataremos de darles una respuesta. A continuación, David González empezará la presentación. José, muchas gracias por la introducción y esperemos que puedan ver mi presentación. No sé si la están observando. Bien, comencemos. IS 61850 es lo nuevo y más importante que puede haber ocurrido en el flujo de información en una subestación, y es la nueva norma que está modificando absolutamente todas las proyecciones de automatización o sistemas de automatización y flujo de información relativas a las subestaciones. Vamos a hacer un pequeño histórico de cómo se ha desarrollado la norma IS 61850. Vamos a conversar también del modelaje de los datos en esta norma y lo que se llama el Substation Control Language, el lenguaje de configuración de las subestaciones, y presentar aspectos relacionados con los 3 protocolos que maneja la norma 61850. Un protocolo cliente-servidor, los mensajes bus y los valores, el muestreo de valores medidos en los objetos de las subestaciones. Comencemos con una introducción a lo que es el inicio del 61850, y en esto debemos mencionar el grupo UCA. UCA es el grupo de Utility Communication Architecture. Es un grupo que está buscando
un esquema unificado de muchas empresas para compartir toda la información de operación y administración. Desde que a finales de los 80 del siglo pasado, principios de los años 90, las electrónica permitió que pudiéramos obtener medios de comunicación y de traspasar información por comunicaciones en nuestros dispositivos electrónicos inteligentes. Existió la preocupación de tener una estructura bien cimentada, estandarizada de cómo debería ser este flujo de información. En el año 94, las empresas de servicio público, miembros de la EPRI, solicitaron la generación de esta norma común para estos dispositivos en las subestaciones. Y el EPRI RP 3599 definió los requisitos considerando las tecnologías UCA compatibles para subestaciones. En el 96, una iniciativa de demostración de este protocolo UCA o esta arquitectura UCA por parte de la AEP y de otras principales empresas de servicio público tuvo lugar, presionando para identificar el protocolo Ethernet a usar para compartir todos estos datos, más control de alta velocidad que se iba exigiendo cada vez más. En ese momento se hizo un pedido de participación a los vendedores y usuarios de los DIs para que contribuyeran en el desarrollo de esta nueva norma, y se comenzó a especificar el reemplazo de señales que eran cableadas por señales que pudieran hacerse en control en una red local de datos. Este era el ambiente que se vivía alrededor de ese mediados de los años 90 en las actividades desarrolladas en Norteamérica, en los Estados Unidos principalmente. ¿Qué estábamos viviendo en Europa? En Europa la IEC también estaba trabajando al respecto. Entonces en los 80 los grandes fabricantes europeos estaban vendiendo sistemas de control para subestaciones que eran costosos y también estaban basados en una red local de datos. La principal complicación que se tenía era que cada diseño era único, y entonces el usuario, cuando adquiría estos sistemas, se comprometía con un equipo y con un vendedor, porque cualquier extensión que hubiera que hacerle a estos sistemas iba a estar dependiendo de esa solución única que ese suministrador estuviera vendiendo. Entonces, había insatisfacciones de todos lados. Había insatisfacción del cliente porque quedaba amarrado, atado a esa única solución cuando veía que la tecnología seguía avanzando más y que no había opción de incluir esa nueva tecnología en sus soluciones. Había también una inconformidad de parte de los suministradores que ya no podían participar en ese mercado, que en el primer momento fue adjudicado a un determinado suministrador. Entonces se negaba la posibilidad de participación a quienes hubieran llegado después de ese primer momento. En ese momento IEC desarrolló el estándar 870-6, que ahora lo llamamos 60870-5, perdón. En el 95, el Comité Técnico 57 inició una labor para lo que posteriormente se llamó la 61850, para definir una generación de control basada en redes locales de datos. Los dos proyectos estuvieron en curso en el mismo momento. El UCA para subestaciones EPRI, el IEC 61850, redes y sistemas de comunicación en subestaciones, y lo que se hizo, que fue trascendental para todo lo que vamos
a encontrarnos en lo que es el flujo de información en las subestaciones es que los dos esfuerzos se unieron para armonizar los objetivos y evitar que dos estándares, dos normas diferentes, complejas e incompatibles estuvieran rigiendo los destinos de esta flujo de información en las subestaciones. Y fue así como en el año 97 los dos se comprometieron a crear un estándar alineado con un enfoque técnico para todo el mundo, unificando los detalles de cada uno de ellos. Creo que esta gráfica la han visto en muchas oportunidades en donde estamos destacando que el mundo ANSI, que está representado por el grupo UCA 2 y el IEC, la parte de IEC que esencialmente es el desarrollo tecnológico en Europa, representado por la 60870, se unieron para generar la 61850, que es la mejor opción de interoperabilidad y alta funcionalidad que estamos presentando el día de hoy. Actualmente el grupo de usuarios internacionales de UCA está completamente involucrado en la resolución de asuntos técnicos y pruebas de conformidad a nivel de aparatos, en tanto que la Comisión Técnica 57 del IEC está dedicada a dar los términos de normalización de esta nueva solución. Bien, miremos un poquito el desarrollo histórico de lo que ABB ha participado durante estos últimos años. Del año 94 al 2003, personal de ABB trabajó permanentemente con 13 delegados en los grupos de trabajo que estaban ayudando a desarrollar esta nueva iniciativa. Especialmente se trabajó mucho en las pruebas de interoperabilidad entre suministradores claves, y ya vamos a definir el término de interoperabilidad y algunos términos más propios de la norma 61850. En el 2004 se finalizó y se hizo la presentación de la norma 61850 al mundo, y el año también coincide con el primer suministro de proyectos por ABB en la subestación EGL de 380 kilovoltios en Suiza. También se desarrolló el primer punto mundial multivendedor usando la norma 61850 con la definición de la norma de la parte 8, subparte 1, con respecto a lo que es el barraje de datos o el bus de datos de la subestación. En el 2005 se obtiene del grupo UCA la certificación para ABB de el System Verification Center, el centro de verificación de sistemas. Este es un centro en el cual continuamente se está trabajando para verificar que las diferentes suministradores de equipos que incluyen el 61850 estén realmente cumpliendo con todos los detalles que menciona la norma. Allí está el trabajo, obviamente para todas las unidades que hace ABB, que fabrica ABB, pero también se hace la certificación para unidades de otros suministradores que quieran que este centro de verificación lo analice y lo certifique. En el 2008 se hizo la primera instalación piloto de prueba para el segundo bus de datos que existe en la subestación, que se llama el bus de proceso y que está definido por la norma 61850 parte 9 subparte 2. En el 2010 la primera certificación mundial para el 61850 raya 9 raya 2 como unidad de integración, y en el 11 podemos decir que globalmente ABB ha suministrado más de 1.200 sistemas de automatización de subestaciones basados en la norma 61850. Ok, vamos a mirar retrospectivamente en las siguientes tres transparencias qué es ese flujo de información que estaba disponible a partir de
el final del siglo pasado y qué ha sido el movimiento desde ese sistema de información al nuevo sistema en el cual 61850 tiene un gran rol desarrollado. Si miramos la necesidad de recolección de señales e información en últimas que hay en la subestación, podríamos mirarlo con la gráfica que tenemos a la derecha. En la parte inferior vemos la representación de una subestación encapsulada. De allí, mediante los diferentes contactos, señales, bobinas, etcétera, llevamos las más de las veces en este momento, en un 100%, mediante cableado, señales a unos cubículos que estaban localizados al nivel de bahía para empezar a recibir esa información, ya sea recibiéndola de los contactos o de los diferentes sensores que hubieran en las unidades, y allí comenzábamos a hablar de lo que son señales análogas y señales digitales, donde las señales digitales eran las señales discretas de posición, abierto, cerrado, indicaciones, etcétera. Las señales análogas estábamos haciendo referencia a los transformadores de corriente, transformadores de tensión, donde las señales sinusoidales que cambiaban con el tiempo iban a estar presentes. Llevamos esa información a estos cubículos de bahía, y de allí seguramente parte de esa información, una pequeña parte, se procesaba a este nivel y luego seguíamos a el grupo central, posiblemente tableros de protecciones, unidades, terminales remotas, etcétera, que nos irían a dar toda la información de medición y de esquema en el SCADA, y posiblemente con esa información llevar todo a un tablero mímico central, y nuevamente espacios donde en muchos lugares la cantidad de interconexiones o de señales iban una a una mediante cables de cobre llevando esta información. Esto era debido a que pues las unidades que tomaban la información en la bahía de cubículo o en la bahía de protecciones no tenían capacidades de comunicación. Entonces el monitoreo se hacía por el estado de control conectado a cables desde las unidades terminales remotas, donde había una significante cantidad de conexiones. ¿Qué pasó luego? Luego vinieron las unidades o los dispositivos electrónicos inteligentes, y con ellos la posibilidad de recibir la información vía un medio de comunicación. Entonces ya el panorama cambió, en donde posiblemente todavía las señales de la subestación aislada en gas va a un cubículo de bahía, pero a partir de ahí, con comunicaciones, podríamos traer esa información a una representación local y de allí ponerla también en un gateway para poder emigrar esa información a otros niveles. Estos primeros intentos se hicieron a través de comunicaciones seriales, donde los puertos seriales de cada una de las unidades eran interconectadas para llevar esa información a el despliegue local o a los niveles superiores. Los primeros intentos dieron que esos protocolos de comunicación fueran propietarios, en donde cada quien hacía su propia solución y donde, lo mencionábamos antes, el usuario quedaba atrapado con qué posibilidades se tenía con el flujo o la posibilidad de extender esta solución para las diversas bahías, las extensiones que había en las subestaciones, etcétera. Era un formato muy fijo, muy de solución particular de cada quien. Posteriormente vino una pequeña normalización a través de los protocolos que llamamos abiertos o protocolos más
normalizados como el DNP y el Modbus. Entonces varios suministradores accesaban a este mercado de dar soluciones en sus unidades usando los protocolos que más se tenían en el mercado o más estaban disponibles en el mercado. DNP, Modbus, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa, el protocolo LON, SPA, Profibus son ejemplos de soluciones que se tenían en este momento. Ahora bien, ¿qué es lo que 61850 ofrece a este sistema de automatización de subestaciones? Ok, 61850 ofrece la integración del monitoreo del estado de protecciones, automatización y control usando la información de los DIs que tienen involucrado el protocolo 61850 o la solución 61850 y divide la actividad en dos grupos grandes específicos. Uno de ellos está relacionado con la parte 8.1 que se llama el bus de estación, en donde interconecta todos los dispositivos electrónicos inteligentes y establece una red de datos entre ellos capaz de manejar de una manera más racional y más clasificada la información sin necesidad de equipos adicionales, sin necesidad de ir a un nivel superior, sin necesidad de un maestro, sino interconectados entre ellos usando las facilidades de comunicaciones más rápidas. El 61850 también define en su modelo 9.2 la recolección de la información de proceso, o sea, la información que viene de, en este ejemplo, de la subestación aislada en gas, tomada ya en información tomada ya en el 61850 hacia los DIs correspondientes. Y es lo que se llama el bus de proceso. En la anterior transparencia que veíamos los desarrollos, mostrábamos en qué momento el 61850-8-1 tuvo sus primeros realizaciones en el mundo e igualmente el 9.2. Vamos a concentrarnos a hablar de cada una de estas soluciones en el resto de esta presentación y los diferentes protocolos que se manejan, las diferentes formas de estructurar la información que se manejan en esta solución. 61850 no solamente es un protocolo, sino un conjunto de protocolos que nos ayuda a desarrollar cada una de estas labores que hemos mencionado. A la vez nos ayuda con una tarea importantísima que es la interoperabilidad para poder estandarizar en la subestación y nos ayuda con todo el proceso de verificación. Entonces, interoperabilidad es el intercambio de información entre los diferentes dispositivos electrónicos inteligentes de varios fabricantes. Hasta antes del 61850, lo que se tenía disponible eran otro tipo de información en donde normalmente si tomamos por ejemplo el DNP y veo que José nos presenta una solicitud de alguien que dice que ¿qué es el protocolo DNP? El protocolo DNP es el Distribution Network Protocol y es una de las primeras intentos de normalización alrededor de un desarrollo de un fabricante que luego fue adoptado por muchos de ellos, en los cuales se hacía una estandarización de la forma de presentar la información entre las diferentes unidades con el ánimo que hubiera la posibilidad de que siguiendo esa norma varios fabricantes pudieran ofrecer soluciones a este esquema de
interacción de comunicaciones entre los diferentes equipos montados en la subestación. El DNP tuvo desarrollo, tal vez fue uno de los primeros que tuvo desarrollo y que más logró normalización, especialmente en los Estados Unidos, y ahora es superado por lo que estamos presentando en el 61850. La base instalada de unidades en DNP es bastante grande porque ha sido un protocolo que ha estado vigente por los últimos 15 años o casi 20 años, entonces la base instalada es bastante grande. Estaba tratando de definirles la interoperabilidad. Con el protocolo DNP o con el protocolo Modbus, si lo tomamos como ejemplo, estos protocolos eran seriales, los puertos que usaban para hacer la interconexión era serial y tenían un esquema esclavo maestro. El maestro conversaba con ellos, administraba el flujo de la información, era el que preguntaba, esperaba por las respuestas, preguntaba al siguiente, etcétera. Era bastante difícil poder establecer un alto flujo de información por este proceso porque había que esperar que cada uno respondiera mientras que el siguiente recibiera las señales, a la vez siendo basados en el equipo serial. La velocidad de transmisión de datos no era suficientemente alta para toda la cantidad de información que en algún momento es necesario intercambiar. El tema de la interoperabilidad lo que está presentando es una posibilidad que sin un administrador central, sin un maestro, sea posible intercambiar información entre unidades de diferentes suministradores. Así, el usuario puede, en su solución de automatización, reemplazar un dispositivo electrónico inteligente con otro de otro fabricante y mediante el proceso de configuración lograr que estos dos elementos pudieran intercambiar información basados en nuestra norma 61850. El otro objetivo de la norma es la configuración libre, es asignar funciones a los aparatos. Y en las siguientes transparencias vamos a mirar cómo era ese proceso con los dos protocolos clásicos DNP y Modbus. Ahora esta asignación es más relacionada a las funciones más que a las piezas sueltas de información. Y que pueda soportar cualquier filosofía que tenga el cliente implementada en su estación. Sistemas centralizados, sistemas descentralizados, etcétera. El otro tema que está cubriendo el objetivo de la norma es dar estabilidad a largo plazo, que sea a prueba de obsolescencia. De tal manera que no sea una solución que va a durar unos pocos años y que a medida que la tecnología dominante cambie, especialmente en la parte de comunicaciones, haya que reinventar una norma. La norma tiene la capacidad de adaptar sus soluciones a cualquier avance que tengamos en comunicaciones. Bien. ¿Cuáles son las bases en las cuales está cimentada estas implementaciones en 61850? La primera de ellas es que es un protocolo que trabaja en Ethernet. Ethernet puede trabajar desde 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo es lo máximo que tenemos o lo máximo que se puede tener el día de hoy, pero como les decía, la norma está por encima de esos desarrollos tecnológicos, posiblemente en el futuro sea más. Está basado en establecer el barraje de estación, el bus de estación, según la parte 8.1 y el bus de proceso según la parte 9.2. Tiene un modelaje de los datos
y en ese modelaje de los datos nos va a permitir una forma más estandarizada de entender, independiente del fabricante, cuál es la información que vamos a trabajar y basado en el lenguaje de configuración de subestación, que es la esencia de nuestro protocolo. Es mucho más que un protocolo porque hace la modularización y estructuración de datos, la información importante en línea, la asignación libre de funciones en los DIs, hace una ingeniería estructurada para pruebas, para validación, para certificación. Estas son, como en esta transparencia estamos mostrando las diferentes partes que consta la norma. Son 10 partes principales, hay una introducción y descripción general, aparte de glosario, toda la terminología que se usa en la norma está compendiada en la parte 2. Luego la parte 3 habla de los requerimientos generales y la 4 de la administración del sistema y del proyecto de norma. La parte 5 habla de los requerimientos de comunicaciones para el modelo de funciones y de aparatos. La 6 es la parte central del lenguaje, el Substation Configuration Language, el lenguaje de configuración de la subestación. La parte 7 está dividida en 4 subpartes que da la estructura básica de comunicaciones, la estructura de servicios de interfaces, la clase de datos y la clase de nodos lógicos, las definiciones al respecto. La parte 8, la parte 8.1, el direccionamiento específico a servicios de comunicación. La 9.1, valores de muestreo sobre puntos serie, valores de muestreo sobre la denominación ISO IS. Y la última parte es las pruebas de conformidad. Muy importante esta parte porque define todos los parámetros que deben cumplir los participantes que quieren certificar una de sus aparatos como que cumple con la norma 61850. ¿Cómo es el flujo de información? ¿Cómo es el modelaje? Aquí hay una rápida representación. Hay un modelaje de la información y el modelaje de esa información va a definir los datos que voy a trabajar y va a definir lo que se llaman nodos lógicos o logical nodes en la norma, la parte 7.4 y 7.3. Con esa definición de nodos lógicos se define el intercambio de información y de allí está toda la parte de los protocolos. Entonces el direccionamiento de la información y los dos barrajes de red, todo basado en una red TCP/IP Ethernet. Bien. Tomemos como ejemplo esta subestación y vamos a desarrollar qué era lo que teníamos en el pasado y qué es lo que 61850 nos puede ofrecer en este momento. Entonces tenemos una subestación como ejemplo. En la primera parte de la subestación es de interruptor y medio, tenemos 2 diámetros, tenemos 3 líneas de transmisión y un transformador que va al segundo nivel de voltaje en la subestación, donde tenemos 3 líneas y la entrada del transformador. ¿Cómo hacíamos en el pasado cuando cada uno de estos objetos o cada uno de estas líneas y transformadores necesitaba compartirse la información, recibirse la información, administrar la información en cada uno de ellos? Entonces, miremos cómo se hacía y cómo el 61850 ha dado una solución más interesante. Entonces, tomemos el ejemplo de Modbus y de DNP. Y supongamos el interruptor que está aquí destacado con la flecha roja. Entonces, en DNP y en Modbus, que son protocolos de comunicación que definen los tipos de datos, los define como binarios, como análogos, como contadores y hace una estructura para reporte. Con ella se puede transferir información a una información a la vez.
Entonces, tomemos el caso del Modbus, definía un valor discreto, supongamos la corriente de la fase A del interruptor, entonces era un registro 4 por registro 245, y había que preguntarnos si es con signo o sin signo, si es de 16, de 12 o 32 bits, si es un valor primario o secundario, etcétera. Y todo eso es solamente una pieza de información de lo que debería estar contenido en toda la información que voy a extraer de esta unidad. Si lo estuviera haciendo desde el Modbus, entonces, desde el DNP, perdón, entonces el DNP definió varios objetos binarios, análogos, contadores con variantes, 32 bits, 16 bits, varios índices por cada uno de esos objetos, y el reporte era por llamado, o sea, maestro esclavo, o en los últimos desarrollos con lo que se llamó reporte por excepción o información no solicitada. Pero todavía no hay conexión entre estos índices y estos objetos con la aplicación de la subestación. No hay conexión entre ellos. El ejemplo de la corriente de la fase A, entonces sería el objeto 30 del índice 5, pero igualmente con o sin signo 16, 12 bits, primario, secundario, no había esa interrelación. Pues ahora lo que está presentando 61850 es la facilidad de integración. Vamos a reunir la información de los DIs, todos los convertidores de medios de protocolo que se utilicen, programándolo todo, porque vamos a hacer una estructura de datos diferente, vamos a entrelazarlos todos y vamos a tenerlos todos en una sola estructura. Miremos cómo pudiéramos hacerlos. Entonces, vamos a mirar las funciones por equipo con los protocolos anteriores y cómo es el modelaje de esa información en 61850. Entonces, tomemos varios ejemplos. La posición del interruptor 1, suponiendo que este es el interruptor 1, el que está sobre el rectángulo rojo, lo estaba modelando como una posición, un contacto 52A o 52B o una variable 52A, 52B, que en esencia era una entrada binaria, digamos la número 4 y la número 5 de la unidad. La corriente del interruptor, digamos de la fase A, B y C, entonces era una entrada análoga, digamos que era la 10, la 11 y la 12. Las alarmas del interruptor, en las alarmas que tiene el interruptor, digamos por protecciones de fases o instantáneas, temporizadas de fases o instantáneas de fases, estaría también por una variable binaria, digamos la número 6 y la número 7. En nuestro nuevo protocolo, en nuestra nueva solución, entonces definimos el interruptor como un nodo lógico, XCBR, la posición del interruptor como un atributo a ese nodo lógico que estoy utilizando. Entonces, la información de posición del interruptor es parte de esa definición o de la información disponible en la definición de ese nodo lógico. Igualmente pasa con las mediciones. Entonces, las mediciones ahora las defino como MMXU, una fracción de ellas, y si vamos a ver la corriente de las fases A, B y C, entonces es MMXU A por las corrientes de amperios y fase A, fase B y fase C. De manera similar, las alarmas entonces están relacionadas con las funciones de protecciones TOC, Time Over Current, denme un segundo, por favor. No sé si están viendo mi pantalla, porque me entró un mensaje que me interrumpió. Bien. Le estaba diciendo que P, TOC, P de protección, TOC de Time Over Current, es la sobrecorriente temporizada, o PIOC, protecciones instantáneas de sobrecorriente, y O de operación, valor general.
Entonces, en la definición de nodos lógicos tengo esta información y la siguiente es la estructura que estoy haciendo con esos nodos lógicos. Tengo un aparato físico. Ese aparato físico lo modelo como un aparato lógico. Y en ese aparato lógico incluyo cuántos nodos lógicos sea necesario. Por ejemplo, el nodo lógico que describe toda la información disponible del interruptor o el nodo lógico que describe toda la información disponible de mediciones. En el interruptor, una pieza de información que hay es la posición del interruptor. Y aquí están los parámetros, la información propiamente dicha. En la medición, uno de los parámetros que puedo medir es la corriente y aquí está el valor, los datos particulares que son, por ejemplo, de la fase A y la fase B. Entonces tengo un aparato físico, un aparato lógico, unos nodos lógicos, varios de ellos posiblemente involucrados en el aparato lógico, y para cada uno de esos nodos lógicos tengo una clase de datos y el dato propiamente dicho. Ese es el modelaje, esa es la introducción del manejo de la información dentro del 61850, que es totalmente distinto, diferente a lo que ya habíamos visto de los otros protocolos. Ahora bien, ¿cuántas clases, nótenlo aquí, clases de datos tenemos? Entonces la norma nos especifica unas cuantas clases de ellos. Por ejemplo, nos especifica algunos de administración, LLNO, que son los de administración, LPHD de administración, unos cuantos de protecciones. Por ejemplo, en el momento que hicimos la transparencia había 28 de ellos. PTOC, PIOC, PD, PDIF. Entonces, el P de protección, TOC, Time Over Current, IOC, Instantaneous Over Current, distancia, diferenciales, etcétera. Algunos relacionados con las protecciones como el recierre, la sincronización. Algunos relacionados con el control, enclavamientos, control de switches. Algunos relacionados con la medición, MMXU que habíamos mencionado, etcétera. Algunos de funciones automáticas, funciones genéricas, interfaces de sensores, transformadores para instrumentos, TCTR, TBTR, instrumentos de proceso de tableros, proceso de transformadores, equipos de potencia adicional, interfaces, archivo, etcétera. Entonces, con todos ellos, esas clases de información va a formar la pieza de información que voy a intercambiar en la subestación. Entonces, gracias a esa modelación, se puede asignar funciones a objetos dentro de la subestación. El esquema de direccionamiento considera este enlazado a los datos con la aplicación, el objeto y la ubicación dentro de la subestación. Noten lo siguiente, aquí tengo para este interruptor la información, al final de este mensaje, la información de medición de la fase A, la información de medición de la fase B. Pero también tengo la localización donde está. Está en la subestación Orlando, en el nivel de tensión J1, en la bahía Q04 y en el DI A01. El valor de medición. Entonces, ¿qué es lo esencial y clásico que trae el 61850 que lo hace tan importante y lo hace tan definitorio que esté definido que es el futuro para el flujo de información? Que con cada pieza de información yo estoy dando la localización de el elemento que me está generando esa información. Me está diciendo que es de la subestación Orlando, que es a este nivel de tensión, que es en esta bahía, que es en este DI y
esta es la pieza. Y a la vez, este es el nuevo idioma, el nuevo lenguaje que todos los que participan en 61850 van a conversar. De tal manera de que este letrero es independiente de qué aparato está localizado aquí. Si voy a buscar en una subestación con configuración 61850 la corriente de la fase A y de la fase B, el mensaje que voy a usar es estos dos primeros renglones que están aquí definidos, independiente del suministrador del DI que está localizado aquí. Los DIs deberé configurarlos para que entiendan que esta es la estructura de la subestación. Entonces mis DIs van a tener la capacidad, cualquiera que sea la localización, de entender que están localizados en esta subestación, a este nivel de tensión, etcétera, y pueda entenderse esa información. Ahora bien, noten que en los ejemplos anteriores, cuando estaba mostrando este interruptor con una pieza de equipo, no tenía la localización y no tenía la funcionalidad involucrada en el mensaje. Lo único que tenía es un valor para un determinado parámetro. Ahora tengo una estructura global que me va a ayudar a administrar toda la información de la subestación. Miremoslo aquí. Tengo una subestación aislada en SF6, donde tengo el equipo primario, tengo el interruptor, tengo algunos switches, tengo los tableros secundarios en donde tengo la funcionalidad secundaria, las protecciones de sobrecorriente, los switches, los enclavamientos, protecciones de distancia, el recierre, etc. Aquí tengo mi representación de la subestación desde el punto de vista unifilar de la subestación, desde el punto de vista de subestación, mi descripción de la subestación desde el punto de vista de estructura de datos. Tenemos una pregunta. Dice, ¿dispositivos con DNP se pueden integrar a sistemas con normas IEC 61850? En general, la respuesta es no. Si el dispositivo es en DNP, ya el protocolo que está manejando es DNP. Habría necesidad de hacer algún tipo de cambio en la unidad para poder, o en el DI, para poder que conversara en 61850. Porque toda esta estructura que estamos mencionando no está, toda esta estructura no está involucrada en la definición de las unidades cuando tienen DNP. Y allí los suministradores han tomado diferentes direcciones. Entonces, una opción es tomar una unidad que está en DNP, adicionarle interna o externamente un convertidor de protocolo para que converse en el protocolo 61850. De esa manera podría tener la parte de protocolos, que es la siguiente parte que vamos a mencionar en la presentación, una posibilidad de allegar información o de intercambiar información en 61850. Sin embargo, recuerden que 61850 no es solo el protocolo, sino es una norma. Entonces, si vamos a cumplir completamente con la norma, totalmente con la norma, las unidades que fueron fabricadas, definidas para DNP, no van a poder cumplir exactamente con la norma. Porque toda esta estructuración de datos que estamos mencionando necesitan estar presentes en la definición del proyecto de un DI, ya sea un relevador, ya sea un medidor, etcétera, para que cumpla con todas estas condiciones. Entonces, podría ser una conversión de protocolo, más no poder definir que está cumpliendo con la norma 61850 en toda su estructura. Bien, entonces, regresando a nuestra transparencia. Tenemos dos diámetros. Tenemos tres líneas saliendo. Tenemos
un transformador, tenemos 3 líneas en el lado de baja y la llegada del transformador que estaría representando por la subestación el nivel de tensión en alta y en baja, los diámetros y en baja las líneas que van saliendo más el transformador. Bien. El lenguaje de subestación define la base común donde todos los fabricantes que cumplan con intercambiar información referente a las funciones, a los nodos lógicos, estarían capaces de hacerlo. Y este lenguaje nos define 4 formas de archivos para manejar esa información. Entonces, está el archivo SSD, que es Substation Specification Description, o descripciones de especificación de la subestación, el archivo ICD, ID, Capability Description, o descripción de capacidades del DI, el CID, que es Configurated ID Description, o descripción de la configuración del DI, y el SCD, que es Substation Configuration Description, la descripción de la configuración de la subestación. En este lenguaje, con estos 4 archivos, soy capaz de intercambiar tarjetas de presentación entre diferentes fabricantes y diferentes equipos. Con ellos voy a mostrar y a cambiar información y lograr que esa información pueda ser recibida y emitida por los diferentes suministradores. Entonces, lo que voy a estar haciendo es documentar el proyecto completo en el archivo SDI, en donde nos da la descripción y la conexión de los DIs, la funcionalidad y la conexión de la aplicación, la red de comunicaciones, las conexiones entre los DIs y los mecanismos de reporte. Aquí hay un ejemplo del uso de esa información. Note, aquí está la subestación, aquí está el nivel de tensión, J1, está la bahía y los diferentes unidades adicionados o que corresponden con esa bahía. Noten que es un lenguaje estructurado la definición de cada uno de los DIs. En el nombre del DI existe toda la información de la subestación, porque esta es una pieza de información que él va a usar para intercambiar con los diferentes. Y aquí está ya una estructura más definida de piezas de información. ¿Cómo hago ingeniería con esa herramienta de del lenguaje de Substation Configuration Language? Entonces, gracias a este formato de archivo común se puede ejecutar ingeniería del sistema de automatización con una sola herramienta. Se proporciona un solo punto de integración con los archivos de configuración de todos los aparatos independiente de quién sea el fabricante. El resultado final, ese archivo SSD, debe ser parte de la documentación final del sistema. Es simplemente como los elementales de corriente continua o corriente alterna. Miremoslo en detalle. Se hace el diseño de la subestación. En el diseño de la subestación está en el archivo Substation Specification Description. Por cada uno de los DIs que tengo voy a tener un archivo ICD, que es la capacidad de cada uno de los DIs, en una herramienta común que sea capaz de manejar las configuraciones de DIs de diferentes fabricantes. Voy a hacer el SCD, Substation Configuration Description. Esa descripción de la subestación lo llevo ahora a la herramienta particular de cada uno de los suministradores para que tome la información que estoy trabajando y se la traspase a su propia unidad. Entonces, en esta gráfica estamos mostrando la esencia de lo que es la ingeniería que se hace en el Substation Configuration Language. Tengo varios pasos, varias herramientas. La primera herramienta es la particular propia de cada uno de los suministradores y con esa herramienta genero el archivo ICD.
ese archivo ICD va a formar parte de ese flujo del lazo de información que con la herramienta general, que para el caso de ABB es el IET600, me va a ayudar a hacer la configuración de la subestación. Con esta configuración de la subestación en esta herramienta, lo que he hecho es el intercambiar o adicionar a esto todo el flujo de información entre las diferentes DIs que tengo y luego a cada uno en particular le aplico el archivo correspondiente para que luego esté preparado para hacer ese intercambio de información. Entonces, tengo los DIs individuales, el arreglo de la subestación, los DIs asignados a cada una de la bahía como un ejemplo en esta subestación. Noten que tengo un nivel de tensión, un segundo nivel de tensión y 4 bahías en cada uno de ellos. Para cada bahía tengo asignado un DI en este caso. Y en el punto de los DIs individuales, para cada uno de ellos tengo toda mi estructura de datos de acuerdo a las definiciones. Entonces, noten que aquí están las definiciones de los nodos lógicos. Entonces, los nodos lógicos de cada uno de ellos. Bien. Entonces, ahora miremos la parte de los protocolos. IS 61850 maneja 3 tipos de protocolos. El primero de ellos es el cliente-servidor. Nos ayuda a obtener información de los relés, de los medidores, información de alta resolución que nos lleva también a tener, dada la estructura, un menor costo de integración. Anteriormente, por cada DI que yo tenía en la subestación, tenía que hacer una labor muy exhaustiva tratando de localizar esa información en un recibidor de datos, en una base de datos que la tendría allí guardada y de allí poder administrarla, teniendo en cuenta que los diferentes DIs que estuvieran tenían diferentes índices o diferentes registros en donde estaba la información, y de esa manera tenía yo que tener una gran tanque donde pudiera guardar todos y cada uno de ellos con las correctas identificaciones, porque aunque en 2 unidades similares de funcionalidad, por ejemplo, de línea, si eran 2 administradores diferentes, todos los registros de uno y del otro eran totalmente diferentes. Con ello, la cantidad de administración de datos era grandísima. Ahora no, porque tengo un esquema estructurado. Recuerden que ahora la medición de la fase A se llama lo mismo para todos los DIs que tengo conectados en el sistema. O sea, mi administración de esa información va a ser mucho más fácil. De esa misma manera va a ser menos costosa. Entonces, el proceso de arrastrar y soltar gracias a los archivos SSL en mi configuración es más fácil. Como todos tienen la misma convención, mucho más fácil, y hay menos oportunidades de errores por la forma estructurada que tengo de la información. Aquí hay un ejemplo de cómo puedo hacer esto, por ejemplo, en el nodo lógico de medición, que tengo todas estas opciones. En el nodo lógico de medición de corrientes tengo todas estas opciones. Esta es la forma estructurada como voy a manejar la información. Bien. Tengo las facilidades siguientes. Puede ser de un modo descubrible. El cliente puede conectarse a un DI y leer el modelo de datos. Posibilita conocer las funciones que están disponibles dentro de un DI sin necesidad de archivos o documentos. Como tengo la misma estructura, puedo ir y leer la información de cualquiera de los DIs. Tengo la posibilidad de hacerlo browse vía navegador. Puede buscar el modelo de datos en un DI. Y puedo estructurar reportes. Estructurar reportes por el navegador, un reporte cíclico que después de cada tiempo lo haga, un reporte de almacenamiento temporal o un reporte sin almacenamiento temporal, almacenando varias configuraciones de diferentes clientes para cada uno. Y esos reportes los puedo generar ya sea porque el dato cambió, y cada vez que el dato cambió se genere un reporte, porque cambió la calidad del dato, que hubo actualización de datos, o cíclicamente en el tiempo. Bien. Los otros 2 protocolos que
trata el 61850 es el protocolo GUS y el protocolo SMB, que es el de Sample Measuring Values, valores medidos muestreados. Es basados en la tecnología Ethernet, el modelo de datos que se menciona previamente, son capaces de digitalizar el cobre. Este es el que está haciendo la base para reducir la cantidad de señales de cobre que yo tengo en mi subestación, porque recibo en una electrónica la información, la traspaso vía fibra óptica a los DIs y toda esa gran cantidad de cobre que veíamos o señales cableadas que veíamos en los diferentes barrajes, en el barraje de datos y en el barraje de proceso, ahora están desapareciendo porque estos mensajes no los dan. Entonces puedo tener señales binarias vía los mensajes GUS o señales análogas vía los mensajes GUS y señales análogas como entrada para funciones de protección y medición con los valores medidos en el barraje de proceso. ¿Qué es el mensaje GUS? El mensaje GUS es el nombre corto de Generic Object Oriented Substation Event. Es el evento de subestaciones orientado a un objeto genérico. O es una forma de distribución de información rápida y confiable. Lleva la información de estado, por ejemplo, la posición del interruptor, un disparo, el enganche de alarmas, etcétera, o también valores análogos, valores de contadores, etcétera. Son mensajes que de acuerdo a la norma están definidos como mensajes rápidos tipo A1, clase P2, P3, que deben ser recibidos dentro de los siguientes 3 milisegundos de haber sido generados. Esto está incluyendo el tiempo de transmisión desde los otros DIs, similar a las conexiones de salidas y entrada de dos relés. Entonces, ¿qué es este tema de la velocidad? Debo tener los mensajes GUS dentro de estos 3 milisegundos. O sea, por ejemplo, se genera el arranque de una protección de sobrecorriente. Ese arranque de la señal de sobrecorriente en una fracción de mi subestación debe ir a bloquear la protección, una de las protecciones instantáneas de la entrada del barraje en un esquema de protección rápida de barras. Convencionalmente, al arranque de mi sobrecorriente en uno de los alimentadores o de líneas, llevaba la señal mediante un contacto, el contacto cierra, ese cierre de ese contacto me va a llevar la señal a la entrada, a una entrada de la unidad de entrada del barraje. Esa entrada binaria toma un tiempo en procesar la información y después de que procesa la información la aplica al bloqueo de la protección de sobrecorriente instantánea. Ese tiempo, el tiempo del contacto, el tiempo de la entrada binaria en reaccionar a ese mensaje que llega, etcétera, las más de las veces es más largo de estos 3 milisegundos que el mensaje GUS establece. De tal manera que si queremos unos esquemas rápidos de trabajo, GUS nos estaría dando esa posibilidad. Y es el punto donde más se está trabajando ahorita en hacer implementaciones, hacer enclavamientos de las subestaciones, hacer esquemas de control o esquemas de protecciones usando mensajes GUS, hacer esquemas de inicio de registros de fallas en los registros oscilográficos, etc. Entonces, el mensaje GUS se basa en en un evento de cambio. Una protección arrancó, una protección se repuso, una alarma se activó, una alarma se desactivó, etcétera. Una banda muerta de valores análogos se superó, o sea, el valor que antes estaba dentro de la banda muerta está mayor o menor que ese valor. Ese es el evento que cambia, que inicia los mensajes GUS. Además, los mensajes GUS incluyen una función de diagnóstico. Mire, ahí le mando un mensajito para que sepa que estoy vivo, que estoy conectado.
Esos mensajes GUS los administra el bloque de control de GUS y los mensajes GUS se envían como un grupo de datos según lo que haya cambiado. Necesito el grupo de datos, necesito el administrador y necesito la red para dar mis mensajes. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo voy a hacer eso. Del grupo de datos de protecciones, de todos los que pude seleccionar, aquí lo llamé protecciones, estoy escogiendo que para mi DI de fases de nivel alto de protección de sobrecorriente instantánea voy a tomar ese valor. ¿Y qué valor de ese voy a tomar? El valor general. Entonces ese es el que va a ir allí en mi mensaje. Defino mi información, defino el bloque de control con los diferentes elementos que tengo y usando la herramienta particular de cada uno de los suministradores que hace eso, lo pongo en la estructura del archivo que voy a traspasar a las diferentes unidades para que reciban mis señales. Ejemplo de aplicaciones es cualquier cosa que requiera cambio de información dentro del relé. Falla interruptor, la activación del registro digital de fallas, un esquema de transferencia, recierre de arreglos en funciones múltiples, etc. Ok. La última parte que nos queda es la que tiene que ver con el bus de proceso. En el bus de proceso hay una evolución gestándose en este momento. Lo que estábamos hablando ahorita era la mayoría de las señales, los mensajes bus están aquí en el bus de estación. De los diferentes DIs voy todos a un bus de datos y en ese bus de datos tengo mis mensajes. Ok, el bus de proceso está en este nivel, en donde tengo conexiones a transformadores de corriente, a transformadores de tensión, a interruptores, a desconectadores, a seccionadores, y de los cuales necesito llevar información. Hoy esa información la estoy haciendo toda cableada, porque es análoga o porque es digital, pero está siendo cableada. Entonces tengo conexiones convencionales a transformadores de corriente, transformadores de potencial y a señales de operación. ¿Qué pasa en el momento en que yo pueda tener señales no convencionales de transformadores de corriente o de tensión para llevarlos a este bus de proceso? Lo que hago es que a través de una unidad de interconexión llevo esas señales de manera digital usando la versión del 61850-9-2. Bien. Seguramente con esta unidad de interconexión puedo llevar las señales desde los transformadores no convencionales y aún seguir llevando las señales cableadas de los señales digitales, o finalmente poder poner todas las señales en el bus de proceso, ya sea cableada, las señales digitales y de control de los interruptores y de los transformadores de corriente. Hay varias unidades intermedias que vamos a tratar de definirlas. La MU, en inglés Merging Unit, es unidad de integración que iría en estas unidades para poder mirar las unidades. NCIT es transformador para instrumentos no convencional. Sería estos, por ejemplo, los ópticos. SAMU es una unidad de medición individual donde recibo las señales de los transformadores de corriente y de tensión convencionales y los llevo a esta unidad que me va a hacer esa integración o digitalización de las señales para poder meterlas al bus de proceso. BDI es un DI en el interruptor que me ayuda con digitalizar todas las señales que vienen del interruptor. Cuando ya tenga todo esto, tengo la posibilidad de
que mis datos desde el proceso, desde el equipo de alta tensión, pueden llegar a los DIs vía Ethernet, vía fibras ópticas, sin utilizar toda esta gran cantidad de cables que estaba antes teniendo, con la gran ventaja de que todo está supervisado. Entonces tengo la posibilidad de tener supervisadas las señales, porque mi sistema de comunicaciones me lo está permitiendo de esta manera. El bus de proceso es una red de comunicaciones sobre el nivel de proceso y además conecta el proceso al nivel de bahía. El 61850-9-2 describe la transmisión de valores análogos muestreados vía Ethernet. El protocolo permite además la transmisión de datos binarios sobre el mismo proceso, mensajes GUS o mensajes MMS. Los valores análogos se muestrean, se transmiten como mensajes multidifusión y los puede recibir todos los DIs. Estos mensajes vienen y los reciben todos los DIs de la instalación, y solamente los receptores deciden cuáles son la información que procesa y cuáles no, porque de manera similar viene estructurada. Entonces cada uno de ellos sabe que debe identificar cuál información necesita tener y procesar. Aquí viene un tema adicional importante, es que el tiempo de esa transmisión no puede ser determinístico. El tiempo, necesitamos una referencia de tiempo para que las señales análogas sean representadas lo más fielmente posible a las fuentes. Entonces, el estándar 61850, el IEC dio el estándar 9.2 de una manera general, y el grupo de integración dio unas pautas que están referidas como el 9.2 LE, como edición ligera. Y aquí está la interacción de unos con otros. Entonces, por ejemplo, para las tasas de muestreo, ¿cuántas muestras debo tomar de las señales análogas? El estándar 61850 es libre, no dice cuántos. Las pautas que dictó el grupo UCA para el 9.2 LE dice que deben ser 80 muestras por periodo para protección y medición y 256 para la calidad de servicio. ¿Cuál es el contenido del conjunto de datos configurable? Para la versión LE, entonces los datos deben ser la corriente trifásica más neutro, la tensión trifásica más neutro. Ese es el paquete de datos que voy a traer dentro de mi información LE. La sincronización del tiempo no está definido, y aquí ya está definida que debe ser un pulso óptico por segundo, y la lógica de los aparatos de integración está especificando reglas para cómo nombrar esos aparatos lógicos y su contenido. Entonces, de cada una de las señales, fase A, fase B, fase C, mediante esos fracción de las señales no convencionales, voy a hacerlo a través de la interfase, los recibo, los integro y los envío a mi bus de proceso. Recuerden que ese bus de proceso tiene que estar sincronizado para que cada una de estas muestras tengan la correcta representación en el tiempo. ¿Sí? En el tiempo cero, aquí el valor es casi cero, aquí en el tiempo cero es casi máximo, aquí empieza a ser negativo o está negativo. Eso en el tiempo debe estar correctamente sincronizado. Recuerden que eso ahí está a través de este proceso, aquí se une, y luego los DIs también necesitan también esa sincronización en el tiempo. Bien. ¿Qué es lo que nos podría contribuir este bus de proceso? Nos podría dar una seguridad operacional incrementada. El manejo de los circuitos de transformadores de corriente y de tensión ya serían obsoletos. Ahora lo que estoy manejando son señales. El proceso de aislamiento está mejor. Costo de vida útil reducido. Es una supervisión permanente que incrementa la disponibilidad del sistema, y los ciclos de mantenimiento serían cada vez más alejados en el tiempo. La reducción de todo el cableado que estuviera presente en esta parte del ciclo de proceso, y
el diseño interoperable a prueba de obsolescencia sería también una de las ventajas que nos daría este sistema de barraje de proceso. ¿Cómo hago las pruebas? Seguramente tengo un simulador y ese simulador me va a hacer inyección de señales, no físicas como se hacía anteriormente, pero sí podría en la señal de proceso tener, en el barraje de proceso tener, en el bus de proceso tener las señales que van a los diferentes esquemas de protección, de control, etcétera, ya simuladas dentro de un esquema de comunicaciones, no físicamente en amperios. Bien. Herramientas de soporte para ellos y confiabilidad de la red, que depende de la aplicación de mensajes GUS y la infraestructura de las redes como una parte integrante de los tableros de control y protecciones o los equipos de protección y control. En ellos hay una pieza de equipo fundamental, es que toda esa red de comunicaciones lo llevo a switches Ethernet de comunicaciones. Entonces, la norma que rige esos switches Ethernet deberá ser una norma que me dé la misma confiabilidad que me están dando las unidades de protección. Entonces, todo lo que son la norma para aislamiento dieléctrico, el soporte de sobretensiones, el tema de radiointerferencia, todo eso deberá ser cumplido por los switches que me da una adecuada confiabilidad en la red. A la vez, debo establecer redundancia en mi sistema. Aquí hay un ejemplo de redundancia en el sistema que se llama Protocol Parallel Redundant Protocol. En el Parallel Redundant Protocol, la instalación que hago es como la de la gráfica. Por cada uno de los DIs, que están llamados como DANP, tengo dos puertos de comunicaciones Ethernet simultáneos que los llevo a switches Ethernet separados o a una red de switches Ethernet separados para llevar la información entre ellos. De tal manera que tengo la posibilidad de, si pierdo uno de los switches o si pierdo una de las conexiones de la red por el otro puerto, tener la información disponible con la posibilidad de que los mensajes sean enviados y recibidos simultáneamente en ambos puertos. El tiempo de conmutación es 0, no tiene tiempo de recuperación, no se pierden mensajes. Hay redes redundantes, la red A y la red B conectada, y los DI son parte activa de esa red. Bien. Ok, creo que estamos llegando al final de nuestra presentación. Hay una pregunta, dice, se mencionó que IS 61850 era compatible con otros DI que no poseían 61850. ¿Cómo puedo hacer compatible o hacer intercambio de información desde DI que no poseen 61850 con los que sí la tienen? A ver. Si estoy hablando 61850, debo tener todos los elementos que quiero que conversen en 61850 con esa facilidad. Los equipos podrían no tenerlo, entonces el usuario estaría en una de las siguientes dos alternativas. Evaluar si hay la posibilidad de incluir eso en incluir o adicionar, modificar los equipos existentes para poder obtener el 61850. O reemplazar los equipos por algunos que convergen 61850. Creo que son las dos alternativas viables para hacerlas. Si va por la alternativa de cambiar, pues seguramente selecciona lo mejor, más moderno que haya en la tecnología en el momento de cambiarlo, de tal manera de que garantiza que en la extensión en el tiempo va a tener un equipo que le va a ser durable porque ha sido diseñado basado en la norma 61850. Pero si evalúa alguna otra alternativa, lo que estaría haciendo es tal vez usando, si el suministrador del equipo lo ofrece, modificación al equipo existente para tratar de extender la vida
de ese equipo a esa nueva opción de 61850. Hay fabricantes que ofrecen esas posibilidades en algunas de sus unidades. La decisión que tomó ABB desde el principio es que no lo iba a hacer de esa manera. Entonces en los equipos ABB no hay la posibilidad, los antiguos equipos ABB no hay la posibilidad de modificarlos para poder trabajar en 61850. La razón es muy simple. La capacidad de proceso que es necesaria en 61850 es sumamente grande y entonces una conversión de protocolo lo único que haría es, como decimos popularmente, poner una curita en una herida abierta de corazón. No va a lograr mayor cosa porque la capacidad de proceso de las unidades fueron diseñadas hace un tiempo, no estaban tan grandes ni tan disponibles para las nuevas necesidades. Entonces seguramente sí puede hacer alguna clase de intercambio. Pero por ejemplo, nadie ha mostrado que modificando una unidad antigua pueda tener toda la capacidad de hacer mensajes GUS, que es la base que está más fuerte desarrollándose en las aplicaciones de 61850, sino que tiene que ser unidades que fueron pensadas y definidas desde su base como 61850. No sé si con eso quedaría clara esa pregunta. Una segunda pregunta que tengo aquí. ¿Hay requerimiento de tiempo para mensajes de control a la SCADA? A ver si entiendo correctamente la pregunta. Tiempo de control a la SCADA. Podría estarse refiriendo al tiempo de reacción de los equipos con respecto a las señales que vienen del SCADA. Realmente 61850 está más centrado en el flujo de información que se genera dentro de la misma subestación y que se intercambia dentro de la misma subestación para los diferentes procesos. El SCADA ya es un observador de lo que se está haciendo y no creo que ese esquema de los 3 milisegundos aplique a las señales que vayan al SCADA. El SCADA, si lo clasificamos en el tiempo, tiene un tiempo de duración, de reacción mucho más grande que lo que son los esquemas de protecciones. Entonces, este tema de los 3 milisegundos no podría aplicar. No estoy seguro si la norma tiene una definición particular para la SCADA. Tendríamos que consultarla y darle la respuesta posteriormente. La siguiente pregunta me parece muy interesante. ¿La implementación del bus de proceso usando 61850 es común? ¿Son comerciales los transformadores ópticos y las unidades de integración, las Merging Unit? Esta es la parte que está gestándose, está saliendo. Hay varios proyectos que ya integran 61850-9-2. Comercialmente, sí hay transformadores ópticos, tanto de corriente como de tensión, pero no están, no es la gran tendencia de las compañías a utilizarlos que es una tecnología nueva, porque los costos aún están inalcanzables de alguna manera y porque todo el mundo está esperando quién toma la mejor decisión, qué es lo que la norma establece para trabajar a través de la norma. Y noten que, fíjense que fue el UCA el que dio una luz a seguir adelante más que la misma grupo de trabajo 57 de la IEC. Entonces, es algo que se está gestando. Merging Units, muchos de los suministradores están trabajando en la
definición de las merging units, pero también están pendientes de que la norma dé algunos parámetros para poder hacerlo. Pero sí, ya se consiguen, ya hay la posibilidad de establecerlo. Hay posibilidad que en un proceso con muchos IED se tenga congestión en el procesamiento de señales en un IED específico. Las limitaciones del IED son las mismas, ya sea en procesos de señales GUS o de procesos de señales digitales cableadas en voltaje. Lo que se ha logrado con los nuevos DIs es la posibilidad de tener un procesador mucho más rápido de lo que se tenía anteriormente, que es parte de la exigencia por la gran cantidad de señales que hay. Entonces, posiblemente hay algún límite hasta dónde puede la unidad procesar, pero en las aplicaciones prácticas que se han encontrado no hay ese tipo de inconveniente. No hay un inconveniente diciendo estamos con limitaciones porque ya el DI no puede trabajar tanto. Las capacidades de los DI están muy por encima de la cantidad de implementaciones prácticas que se han hecho hasta el momento. O sea, por ahora los DI no han tenido esa limitación. El término bus de campo es el mismo que bus de proceso. No estoy totalmente seguro porque el otro bus se llama bus de subestación. Entonces no sé si a veces campo y subestación sean equivalentes. Habría que mirar el contexto para estar seguros de ellos. En esencia, recuerden que son dos barrajes, dos buses que tenemos. Uno a nivel de DIs, una vez ya procesada la información, y es la salida de la información. Y otra es la adquisición de la información desde los equipos de la subestación, que es lo que se llama el bus de proceso. Entonces no sé si eso de campo, porque es relacionado a los diferentes campos, las diferentes bahías, podría ser el mismo, pero habría que mirarlo muy bien en el contexto. La última pregunta que tengo en la lista que José me ha puesto aquí en el chat. ¿Cómo se hace la transformación de datos desde 61850 hacia protocolos fuera de la subestación? Hay diferentes gateways que pueden hacer eso. Recibir información en 61850 y pasarlo hacia el nivel superior con otro tipo de protocolo. Por ejemplo, en nuestro caso, la RTU 560 podría hacer esa actividad. Tomar las señales en 61850 y convertirlo a otro protocolo. Nuestro CIS 600C o el COM 600 tiene también esa posibilidad. Tomar la información en 61850, convertirla a Modbus, a DNP y enviarla a los niveles superiores. Y así bien en el mercado se consiguen varios suministradores que podrían hacer esa actividad. Bien, estamos abiertos para alguna pregunta adicional que tengan. Ok. Si no hay más preguntas, hagamos el resumen final de lo que estamos mirando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los requerimientos del mercado los han conducido a tener que hacer una reducción de costos en diseño, construcción y operación, mejorar la confiabilidad y seguridad de los sistemas de potencia, salvaguardando la inversión, estar en un mundo global abierto, que es lo que todos hablan desde todos los aspectos de la vida. Y nuestro nuevo estándar 61850 nos está permitiendo todas esas posibilidades, y adicional a esto está a prueba de obsolescencia, nos proporciona estabilidad a largo plazo, interoperabilidad entre DIs de los diferentes vendedores, que es la base de las definición
para poder tener una solución de automatización de subestaciones coherentes basadas en la norma. Y esta arquitectura se ajusta, o esta norma se ajusta a todas las arquitecturas y tamaños de subestaciones existentes. Ok, si no tenemos más preguntas, hay una pregunta más. El gateway es bidireccional. Sí, definitivamente sí. Una más. El protocolo 61850 permite comunicaciones entre centros de control. Ajá, aquí viene una definición de la norma. La norma está escrita para las subestaciones. No hay ninguna definición por ahora. Se está trabajando, pero no la hay todavía, de cómo exportar esa estructura hacia los niveles superiores. Entonces, la norma nos habla de niveles de tensión, de nivel de bahías, de DIs en las bahías, etcétera, dentro de la subestación, pero no hay nada ya definido hacia afuera de la subestación. Seguramente en un futuro lo habrá, sí, porque se ve que la fuerza que tiene la norma es muy grande, pero no hay la posibilidad de definir algo en este momento acerca de fuera de la subestación, cómo se iría a comportar y cómo sería. Seguramente habría que reajustar algunas de las definiciones de la norma para acomodar el hecho de que dos piezas de información de dos subestaciones diferentes pudieran tener la misma estructura. Ok, bien, creo que hemos cumplido con una tarea bien interesante, tratar de traspasar el mensaje de lo que es la norma 61850, sus diferentes aspectos. Es la primera presentación en 61850 que será complementada con un par de presentaciones más que están en el panfleto que les enviamos de información. Les agradecemos muchísimo su participación. E igualmente los invitamos a las siguientes presentaciones que seguiremos desarrollando en el resto de este año y comienzos del año entrante. Muchas gracias por su atención y en corto tiempo recibirán un enlace para recibir un archivo que tiene el audio y el video de esta presentación que estamos terminando en este momento. Muchísimas gracias. Buenas tardes.